Muy buenas, vamos a presentaros la herramienta de informe del rival. Gracias a esta herramienta podrás obtener un primer informe general con los puntos claves del rival que te ayudarán a hacerte una idea del tipo de equipo al que estás analizando. Si pulsamos en informe del rival, a través de contestar una serie de preguntas sobre el rival vinculadas a las diferentes fases del juego, la herramienta te proporcionará un informe en PDF que podrás descargar e imprimir para disponer de él cuando lo necesites. Voy a explicarte en qué consisten los diferentes apartados y para qué sirven. Vamos a ello. Las primeras 8 casillas hacen referencia al contexto e información del partido que estamos analizando. Esta información nos servirá para ubicarla en la parte superior del informe y, de esta manera, tendrás detallado el rival, la fecha de realización del informe, la jornada y otras cuestiones generales. Voy a rellenarlo a modo de ejemplo para que podamos ver luego el resultado final generando el informe. Nombre del equipo, vamos a ponerle Level Up Club, jornada 1, categoría Primera División, fecha, vamos a poner esta misma que sale aquí prefijada, realizado por analista o el nombre de la persona en cuestión que esté realizando el informe. Jugador principal, vamos a poner Andrés Iniesta. Dentro del sistema de juego tendremos que seleccionar el sistema de juego base que utiliza el rival. En este caso vamos a ejemplificarlo con un 4-3-3. Y aquí podremos subir el escudo del equipo al que estamos analizando. Si lo dejamos sin subir, se subirá el escudo de Level Up Coach Club, así que podrás seleccionar si quieres subir el escudo o no. Sí que es importante que rellenemos todos y cada uno de los campos para que nos pueda generar el informe de la manera correcta. Una vez completados estos primeros pasos, vamos ahora directamente a completar la información relativa a la filosofía y estilo de juego del rival. Empezamos con la fase ofensiva. Lo primero que señalaremos aquí es qué sistema utiliza cuando tienen el balón y atacan. En este caso vamos a ejemplificarlo con un 3-4-3. Tras esto podemos seleccionar el estilo de inicio y cómo suelen reiniciar el juego. Aquí tendremos 3 opciones de respuesta. De forma combinada, es decir, tratando de jugar en corto para ir asociándose y progresando, de forma directa, a través de un golpeo que busca una disputa y una segunda jugada, o de forma mixta, es decir, que no tienen un estilo predefinido a la hora de iniciar el juego. Vamos a marcar combinado. La tercera pregunta sería por dónde priorizan jugar. Aquí tendremos solo 2 opciones. Si es por fuera, buscando la máxima amplitud y haciendo que los laterales y extremos sean principalmente receptores, o bien por dentro, es decir, por el carril central, donde tendrán un mayor protagonismo los mediocentros e interiores. Vamos a marcar por dentro. La cuarta pregunta hace referencia a cuántos jugadores dejan el equilibrio defensivo, es decir, cuántos jugadores suelen situar por detrás de la altura del balón o cuántos jugadores suelen cerrar posibles ejes de penetración rival. En este caso tendremos 2 opciones también. 3 o menos, cuando habitualmente quedan los centrales y un mediocentro, o la opción de 4 o más. En este tipo de casos suelen quedarse ambos laterales o quedarse uno de los laterales más un medio. Vamos a marcar 4 o más. La quinta, disparan desde lejos. Aquí tendremos que señalar sí o no en función de si son un equipo que busca habitualmente disparos de media distancia o por el contrario tratan de encontrar situaciones de penetración en área. Vamos a marcar que es un equipo que sí dispara de lejos. Llegan a área con... La pregunta 6 es importante porque trata de resumir su idea general de mantenimiento y progresión a través de saber cómo suelen llegar o atacar área. Aquí tendremos 4 opciones de respuesta que paso a explicaros. La primera, con ataques rápidos. Aquí meteríamos a todos esos equipos que de forma asociativa tratan de ser siempre muy verticales y llegan al área en pocos contactos. Priorizan jugar hacia adelante asumiendo riesgos. La segunda, con circulaciones más largas. Hace referencia principalmente a los equipos que desarrollan un estilo de juego más asociativo o combinativo. La tercera, a través de centros y remates. Hace alusión a equipos que buscan llevar el balón a carriles laterales principalmente para desde ahí lanzan centro buscando remates. O segundas jugadas dentro del área o cerca de ella. Y por último, la cuarta opción englobaría a los equipos más directos, que buscan llegar de manera lo más rápida posible a situaciones de finalización. Vamos a marcar circulaciones más largas. La siguiente pregunta, principales poseedores, hace referencia a cuáles son las posiciones por las que suelen pasar el balón. Tendremos igualmente 4 opciones de respuesta. Aquí la idea es ver quiénes son los generadores principales de juego. Podemos marcar entre centrales, mediocentros, laterales o varían, sin ningún jugador principal o ninguna posición principal que destaque.
Vamos a marcar mediocentros. La octava, dominan área, es decir, son un equipo ganador de duelos en situaciones de área. Recuerda que estamos en fase ofensiva, es decir, los jugadores que llegan a posiciones de área suelen ser ganadores de duelo. Marcaremos sí o no. En este caso voy a marcar que sí. Segundas jugadas. Por último, algo de información en cuanto a la segunda jugada. Son ganadores de este tipo de acciones, suelen quedarse en posesión tras las situaciones de disputa y caída. Voy a marcar que son dominadores y ganan muchas de ellas. Para finalizar esta fase tendremos que escribir los nombres, uno en cada uno de los espacios del principal creador de juego del rival y el jugador referencia en situaciones de ataque. En creador de juego voy a marcar esta vez a Modric y en jugador referencia vamos a marcar a Ronaldo. Proseguimos con la fase defensiva. Lo primero que tendremos que hacer, al igual que en la fase ofensiva, será definir con qué sistema suelen defender. En este caso marcaremos un 4-4-2. Ahora sí, empezaremos a responder cuestiones sobre los comportamientos que observamos en el rival. Altura del bloque defensivo. Aquí simplemente vamos a definir si es un equipo que se posiciona alto, medio o bajo como forma predeterminada. Voy a marcar que se ubican en bloque medio. ¿Cuántos jugadores presionan? Esta pregunta va relacionada con la anterior. En el caso de que salten a presión, ¿con cuántos jugadores lo hacen? ¿Lo hace solo uno, siendo el punta principalmente el iniciador? ¿Presionan con 2 jugadores? ¿Lo hacen con 3? ¿O es el bloque completo el que busca apretar y reducir espacios? Voy a marcar que presionan con 3 jugadores, en este caso con el punta y con los extremos. ¿Dejan iniciar en corto? Aquí tendremos que contestar sí o no. Si marcamos que sí, será un equipo que deje iniciar al equipo rival jugar en corto, por lo que no presionará. Si marcamos que no dejan iniciar en corto, que es lo que voy a marcar, haremos referencia a un equipo que presiona esa salida del balón del equipo contrario. En la quinta pregunta, tipo de marcaje, tendremos 3 opciones de respuesta. Mixto, marcaje en zona o marcaje al hombre. Voy a marcar marcaje en mixto. ¿Dónde dejan los espacios? Aquí tendremos que observar si son un equipo que buscan acumular gente por dentro para obligar al rival a que vaya a jugar fuera, por lo tanto los espacios estarán fuera, o en cambio si buscan que el rival juegue por dentro para tratar de recuperar ahí. Voy a marcar fuera. En la séptima pregunta tendremos que definir si su distancia entre líneas, entre las líneas de medios y delanteros o entre la línea defensiva y la línea media, son grandes o pequeñas, o es mucha o es poca. Voy a marcar que dejan poca distancia entre líneas. Bien, en las dos últimas preguntas tendremos que dar respuesta a, por un lado, si son un equipo ganador en situaciones de defensa de área, o por el contrario, cometen errores y no suelen ser expeditivos en sus acciones defensivas. Y por otro, cómo se comportan a la hora de defender situaciones de centros laterales. Igual, si son ganadores o no en este tipo de situaciones. En defensa de área voy a marcar que realizan una buena defensa de área. Y en defensa de los centros laterales voy a poner que es un equipo bueno, serio y fuerte. Para acabar con esta fase escribiremos el nombre del jugador más importante en situaciones defensivas, que lo catalogará el informe como el baluarte defensivo. Voy a marcar Sergio Ramos. Una vez llegados a este punto, solo nos quedarían 8 cuestiones por responder, 4 para cada una de las fases. En la fase de transición ofensiva, es decir, cuando recuperan el balón, tendremos que detallar cuál es la zona donde más recuperan. Aquí marcaremos zona 3 si es un equipo que recupera habitualmente cerca del área rival, zona 2 si lo hacen en zona media o zona 1 si son un equipo que recupera la gran mayoría de veces cerca de su propio área. Voy a poner zona 2. En tras recuperación tendremos 2 opciones de respuesta. Por un lado, si buscan tratar de asegurar la posesión jugando de forma horizontal o vertical en función del contexto, o por el contrario, son un equipo que tras recuperación trata de ser lo más vertical posible. Voy a marcar que buscan atacar rápido a la portería contraria. La siguiente pregunta va encaminada a los carriles preferenciales para progresar en transición. ¿Son carriles laterales o es el carril central? Voy a marcar el carril central. ¿Cómo llegan? La última pregunta hace referencia a si son un equipo a que cuando recuperan el balón buscan situaciones de atacar área por zona central a través de desmarques de ruptura o en cambio prefieren hacerlo con situaciones de centro remate. Voy a marcar a través de carriles laterales. Bien, nos quedaría para terminar la fase de transición defensiva.
Lo primero que tendremos que señalar es la zona donde más pierden el balón. Si es en la zona 1, es decir, cuando inician juego, si es en zona 2, es decir, en zona media o la zona de creación, o por el contrario, en zona 3, cerca del área rival. Voy a poner zona 2. Tras esto, tendremos que marcar si en los momentos de pérdida, cuando cambian de rol y van a apretar, los espacios suelen generarse fuera o dentro. Voy a marcar dentro. La tercera pregunta hace referencia a la actitud colectiva tras pérdida. ¿Son un equipo que aprieta y trata de presionar o por el contrario prefieren replegar con el objetivo de acumular jugadores? Voy a marcar que repliegan y tratan de esperar el momento. Por último, marcaremos si ese cambio de rol, es decir, el paso de ataque a esa transición defensiva, es rápido o lento. Voy a marcar que es lento. Una vez completados estos pasos, le damos a crear informe y la plataforma nos generará un PDF con toda la información recogida. Recuerda que es obligatorio rellenar todos los campos. Aquí tendríamos el informe que podríamos imprimir o directamente descargar para guardarlo en nuestro ordenador. Aquí arriba tendréis toda la información general del partido y aquí en cada una de las fases saldrá un texto que irá relacionado con las respuestas que habéis marcado en cada una de las casillas. Si una vez que has generado el informe ves que existe algún error, simplemente tienes que volver a la pestaña interior, variar tu respuesta y volver a crear informe.